debido a la guerra de Ucrania. Dato hoy que llega junto a otro. La demanda de petróleo a nivel mundial está escalando a máximos históricos, 103 millones de barriles diarios en junio. Y todo, según la Agencia Internacional de la Energía, todo este crecimiento se atribuye al repunte de la demanda y a un mayor uso del petróleo en la generación de electricidad y también a un incremento de la actividad petroquímica china. La agencia dice que espera que la demanda de petróleo, del crudo, aumente en 2 millones de barriles diarios en el 23, alcanzando los 102 millones, y añade que China va a representar el 70% del crecimiento de la demanda mundial. La agencia internacional lo que espera es que el repunte de la demanda se ralentice hasta 1 millón de barriles diarios en el 24, dice, y literal, por las mediocres condiciones económicas, las normas de eficiencia más estrictas y los nuevos vehículos eléctricos, es decir, todo ello por la transición energética que afectarán al uso del petróleo. Y atención a las declaraciones de las últimas horas. Literal, citamos al presidente estadounidense Joe Biden. China es una bomba de relojería en muchos aspectos. Es lo que ha dicho el demócrata en un acto privado de recaudación de fondos en Utah para las presidenciales del 24. Señala alto desempleo y envejecimiento de la mano de obra del gigante asiático. Dice que por esto China tiene problemas. Insiste en que todavía están buscando una relación racional con el país, que no quiere hacer daño a China, pero que lo observan de cerca en el marco de esa presentación de la estrategia de inteligencia de la CIA estadounidense, ayer mismo diciendo que los retos principales para Washington eran Rusia y China y otros globales. Recientemente se ha avanzado, eso sí, el diálogo con la potencia asiática, con una sucesión de visitas a Pekín de altos funcionarios estadounidenses, entre ellos, y lo estuvimos siguiendo aquí de cerca en negocios, el jefe de la diplomacia, Anthony Blinken, un viaje cuyo objetivo era pasar página de las recientes tensiones en torno a un globo chino, descrito como una operación de espionaje derribado por Estados Unidos en febrero, unos lazos que se destensaron, pero que al poco volvieron a ponerse a flor de piel cuando los nervios llegaron después de las declaraciones precisamente de Biden llamando dictador a su homólogo chino, a Xi Jinping. Y precisamente ojo a lo que lleva en portada Financial Times. Pekín mueve ficha y hace uno de sus mayores esfuerzos de arriba hacia abajo en años para hacer frente a las deudas acumuladas por los gobiernos locales, en señal de la creciente preocupación de las autoridades por el riesgo para la estabilidad financiera a medida que la economía se tambalea. El Consejo de Estado chino, el gabinete del país, está enviando equipos de funcionarios a más de 10 provincias financieramente más débiles para examinar sus libros de cuentas, incluidos los pasivos de las entidades opacas fuera de balance, y encontrar la forma de reducir la deuda. Los grupos de trabajo, Banco Central, Ministerio de Finanzas y Regulador de Mercado están involucrados en el esfuerzo de resolución de esta deuda en las provincias y van a reportar al primer ministro directamente, a Li Qiang. Si bien los planes que se están elaborando podrían cambiar con el tiempo, según Financial Times, una de las tareas más importantes va a ser revisar y categorizar la deuda oculta, dinero que no aparece en balances, al menos en los oficiales del gobierno local, que a menudo se recauda fuera del mercado de valores o a través de unos canales que no son públicos. La iniciativa parte de un cambio en el que la deuda podría canjearse por deudas oficiales de los gobiernos locales, mientras que el resto se podría tener que enfrentar a una reestructuración total. Aunque el foco está en China, Estados Unidos está ahora envuelto también en una disputa sobre la caza de ballenas, en este caso con Japón, y a lo que amenaza, y por eso lo traemos, es a la principal iniciativa comercial en Asia del país, justo cuando Biden se prepara para recibir en una cumbre trilateral histórica a sus homólogos japonés y surcoreano. El caso es que el representante comercial de Estados Unidos ha estado presionando a Japón en las últimas horas para que acepte un lenguaje contra la caza de ballenas en el marco económico del Indo-Pacífico, un acuerdo comercial de 14 países que Biden lanzó en Tokio el año pasado en un esfuerzo directo por contrarrestar económicamente a China en Asia. Una presión estadounidense que, desatada la ira de Tokio, ha hecho que algunos funcionarios hayan llegado a sugerir que Japón podría retirarse de este acuerdo del Indo-Pacífico que respaldó para alentar el compromiso económico estadounidense en la región. Mientras tanto, el Banco Central Europeo admite ahora que el enfriamiento de la economía se debe en parte a sus subidas de tipos para combatir la inflación, que han provocado un frenazo en agosto, impactando en la industria y en los servicios y debilitando la inversión empresarial y en vivienda. Así, el pinchazo de la demanda ha comenzado, dice el BCE, a impactar con fuerza en la producción industrial. Bajan pedidos, se despide gente
donde a los achaques del consumo doméstico se añade la debilidad de la demanda externa. Escenario internacional marcado por la persistencia de la guerra en Ucrania, que este mes cumplirá año y medio, y el aumento de las tensiones geopolíticas generales, que podrían fragmentar el comercio mundial y lastrar, por lo tanto, la economía de la zona euro. Un mensaje, sin duda, poco tranquilizador de Christine Lagarde. Y literalmente te dice, el dinamismo de los servicios se está ralentizando. Inflación, fin del efecto base en nuestro país. Los precios en España vuelven a subir, impulsados por los alimentos, un incremento de casi el 11%, y no dan tregua. El índice de precios al consumo repunta 4 décimas en julio, se encarama hasta el 2,3%, en uno, eso sí, de los más bajos de Europa. Sin embargo, ya se encuentra por encima del objetivo de los 2 puntos porcentuales que establece ese Banco Central Europeo para el conjunto de países de la moneda única, que había conseguido cumplir en junio tras haber caído a la mitad entre abril y el pasado mes. La inflación subyacente, la más pegajosa, la que no tiene en cuenta la evolución de los elementos más volátiles, alimentos frescos o energía, la que preocupa de verdad a los bancos centrales para emprender o no esa subida de tipos, también remonta. En este caso lo hace en España hasta el 6,2%. Y la economía del Reino Unido, que logra su mayor crecimiento trimestral en más de un año, una sorprendente muestra de resiliencia que mantendrá presión sobre el Banco de Inglaterra, que hablaba ya en su anterior informe la semana pasada sobre una ralentización de la actividad, aunque sin caer en recesión hasta 2027. El Producto Interior Bruto británico aumenta 2 décimas desde el primer trimestre, el mayor incremento si miramos a la histórica desde principios del 2022. El Banco de Inglaterra esperaba una expansión menor de 1 décima. El producto en junio, la producción en junio rebota un 0,5 más del doble del ritmo esperado por los economistas. La producción de la manufactura, la construcción más fuerte de lo estimado, cuando las cifras apuntan a un impulso en la economía que probablemente genere una presión al alza sobre los salarios y los precios, lo que respalda el caso de más aumentos de tipos. En este contexto, la libra hoy rebota 4 décimas frente al dólar. Tras la cumbre de ayer de la CEDEAO, los líderes de África Occidental han ordenado a sus jefes de defensa de la región que pongan sus fuerzas militares en espera mientras buscan aumentar la presión sobre la junta gobernante en el país, en Níger, tras el golpe de estado del pasado mes. La Comunidad Económica de Estados de África Occidental argumenta en un comunicado, el emitido a última hora de ayer tras esa cumbre de emergencia en Nigeria, que mantiene todas las opciones sobre la mesa para una resolución pacífica, mientras que reitera una demanda para que el régimen libere al depuesto presidente Mohamed Bazoum y restaurar el orden constitucional, dicen literal. La orden de espera mantiene abierta la opción de una intervención militar sobre Níger después de que el Consejo Nacional para la Salvaguardia de la Patria ignorara la fecha límite del pasado domingo, el 6 de agosto, de la ECOWAS para restablecer al anterior ejecutivo. En Ecuador, un juez ha ordenado ya este jueves el ingreso en prisión preventiva de los 6 colombianos que habrían sido detenidos por la policía como sospechosos de ser los autores materiales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, tiroteado a la salida de un mitin el miércoles en Quito. El magistrado ha optado por el encarcelamiento de estos 6 hombres con base a los elementos de convicción presentados por la Fiscalía durante la audiencia de formulación de cargos, según ha detallado el Ministerio Público a través de sus redes sociales. La Fiscalía de Ecuador ha informado de la instrucción del juez, ha tenido lugar después de que tuviera la formulación de cargos contra los detenidos y va a tener una duración de 30 días. Sobre el país, estado de excepción de 2 meses, de 60 jornadas, y mientras tanto para el 20 de agosto se mantiene la convocatoria electoral, elecciones generales ecuatorianas. En España, la facción de Junts per Catalunya dispuesta ahora a negociar con el Partido Socialista, ya que ha definido con más claridad a este partido, al de Sánchez, sus exigencias para apoyar una hipotética investidura con importantes cambios en lo que respecta a la vía para llegar a una consulta, en teoría no vinculante, que permita ampliar el autogobierno catalán, el Estatut. Ahora Junts quiere que se elabore un estatuto nuevo por completo, que abra un camino más sinuoso, dice, hacia una consulta popular, un referéndum de independencia, en otras palabras. En concreto, lo que los catalanes votarían sería ese nuevo estatut en bloque, y entre las disposiciones aprobadas del recién redactado texto legal finalmente figuraría el derecho que se le confiere a la Generalitat de Cataluña para pactar con el gobierno central una consulta en la que se abordaría la ampliación de la autonomía catalana, el objetivo al que Junts quiere llegar. Ahora bien, el equipo que dirige Carles Puigdemont desde Bélgica,
huido en Bélgica, ve más factible en el corto plazo que Moncloa transija con una quita de los 70.000 millones de euros que Cataluña debe a la Administración central tras beneficiarse durante años de los recursos del Fondo de Liquidez Autonómica y de otros mecanismos semejantes creados con motivo de la crisis de deuda europea del 2012. Tras el dato en Estados Unidos de inflación mejor de lo esperado, JP Morgan ve ahora razones para mantener el optimismo en el mercado de renta variable que recompense a los inversores pacientes y también en renta fija en bonos que brinden una sólida ganancia de capital a medida que se relajan las facturas. El mercado, precisamente el de la deuda en general, tiene un mejor precio, dicen los estrategas de la entidad, de lo que ha sido durante muchos años. Y creen que la ganancia de capital única es a medida que bajan los tipos, será en el futuro. En renta variable observa ganancias, sí, pero en el largo plazo. También en los mercados europeos el foco puesto hoy en UBS anuncia que ha decidido rescindir voluntariamente y con efecto inmediato el acuerdo de garantía de pérdidas de 9.000 millones de francos suizos que firmó con el gobierno del país por si el rescate de Credit Suisse generaba pérdidas de más de 5.000 millones. También ha decidido suspender otros de los instrumentos acordados, el respaldo de liquidez pública de 100.000 millones, por ejemplo. Nota de la entidad publicada este viernes en la que explica que todas las medidas extraordinarias de liquidez basadas en la ley de emergencia, puestas en marcha el 19 de marzo, ya se han devuelto. En ellas se explica además que Credit Suisse también ha desembolsado el préstamo ELA Plus de 50.000 millones de francos al Banco Nacional Suizo. Dicen que ahora se enfocan en la integración exitosa de Credit Suisse. Mientras tanto, el negocio de consumo liderado por teléfonos inteligentes de Huawei ha vuelto a crecer en los primeros 6 meses de este año por primera vez desde que fuera cortado de la cadena de suministro global por las sanciones estadounidenses en 2020. Los ingresos de la división alcanzan los 14.400 millones, esto es un 2% más que hace un año. El brazo de teléfonos inteligentes, una de las unidades más expuestas de Huawei a las restricciones, se consigue recuperar en el trimestre. Los ingresos totales de la tecnológica repuntan más de 3 puntos porcentuales. Mercado español, foco hoy en el Banco Santander, que se hizo con el Popular en el 18 y que todavía recibe facturas por aquello. La última, un fallo de la Audiencia Nacional que avala 8 multas por más de 10 millones de euros por casos de blanqueo de capitales cometidos por el Popular. La sentencia, todavía no firme, obliga al grupo que preside Ana Patricia Botín a poner en marcha un recurso, según han confirmado fuentes del banco a 5 días. El caso se remonta al 23 de mayo del 19, cuando el Ministerio de Economía sancionó a Santander por sucesión del Popular. Las infracciones, tipificadas como graves, eran 8 que alcanzaban de forma conjunta la cantidad de más de 10 millones de euros, todas relacionadas con falta de diligencia o la actuación de posibles acciones ilícitas y de falta de control en el blanqueo de capitales del Popular. Y en un país vecino como Italia, KKR ha firmado un memorando de entendimiento con el gobierno de Giorgia Meloni para incluir al Ejecutivo en su oferta de 23.000 millones de euros por la red de Telecom Italia, mientras Roma presiona para mantener cierta supervisión sobre un activo que considera estratégico para su país. La firma estadounidense de capital privado avala un acuerdo preliminar con el Ministerio de Economía que podría dar al Tesoro italiano hasta el 20% de un negocio de redes del antiguo monopolio telefónico. En julio, Telecom Italia ya inició conversaciones exclusivas con KKR sobre la venta de la red en un intento para reducir la deuda. La empresa estadounidense valoró en completo a esta red por 23.000 millones de euros, según avanza Bloomberg. Ahora el 20% se lo podría quedar el gobierno de Meloni.